Hola queridos, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por prenderse a una transmisión más para poder compartir la palabra de Dios, como también decimos los domingos. Gracias por permitirme entrar a su casa con el mensaje del reino, con el devocional de este día miércoles, con la palabra de Dios, con este refuerzo a mitad de la semana que todos tenemos para poder fortalecer nuestra fe, para poder fortalecer el crecimiento espiritual, fortalecer la confianza en nuestro Dios, para que podamos seguir avanzando una milla más, como todos los días decimos. Fernando, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces creo que es bastante importante el poder estar fortalecidos en Cristo Jesús en estos tiempos. Por eso el Señor ha puesto en nuestro corazón, ya hace 4 años, el poder compartir la palabra a través de las redes. Y si uno empieza a buscar en las redes, uno ve cualquier cosa, cualquier disparate, por así decirlo. Lo usan para todo tipo de muestras, eventos y demás. Y es bueno usarlo también para las cosas del reino. Mi esposa, Dios te bendiga. Es bueno también usarlo para las cosas del reino. De hecho, con esto tenemos que marcar una diferencia. Usar las redes para propagar el reino de Jesucristo. Usar las redes para anunciar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, que es una forma también de salir de las 4 paredes de la iglesia. Es usar Facebook, usar todas las redes que están para poder propagar el evangelio. Esto se trata en estos últimos tiempos, que sabemos que son los últimos tiempos. Sabemos que las profecías se están cumpliendo. Vemos Medio Oriente, vemos Israel y sabemos que Dios no se equivocó al trazar este destino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como creyentes? Estar cada vez más fortalecidos en las cosas del reino. Laurita, Dios te bendiga. Estar más fortalecidos cada vez en las cosas del reino. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. A través de la palabra sabemos que el día a día es cansativo, hay dificultad, hay problemas, cosas inesperadas. Pero más allá de eso, creo que todo se puede superar porque tenemos que tener nuestra visión, nuestro norte, nuestro rumbo puesto en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata. Valentina, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces creo que esto es lo que tenemos que hacer. Durante los miércoles es media hora de palabra, pero esta media hora vale por mucho, vale para fortalecernos, vale para aumentar nuestra confianza, para poder estar fuertes, como dice la Escritura, ante las acechanzas del adversario. Y de esto se trata. Y esto es la vida de un creyente, esto es la vida cristiana, esto es la vida de un seguidor de Cristo. Esta es la vida de aquel discípulo de Jesucristo que quiere alcanzar su plenitud en la palabra y en las cosas del reino. La vida cristiana, la vida de un creyente, no es solamente asistir a una iglesia los domingos o cuando haya culto, sino que la manera de vivir nuestra vida con Cristo es siendo un espejo de nuestro Salvador. Sabemos que esto no es fácil por los tiempos que vivimos, por las dificultades que enfrentamos, pero nuestro mayor esfuerzo tiene que estar en eso y nuestra oración apuntando a eso, a querer ser un espejo de Jesucristo. Por eso ser cristiano es un estilo de vida, es revestirse de la santidad de Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que aprender que podemos ser buenos predicadores, ser buenos hermanos, evangelistas, profetas, pero si no hay santidad, entonces, como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Y de esto se trata. Y la santidad tiene que ser integral en todas las áreas de nuestra vida. Mati, Dios te bendiga, gracias por estar. Y esto es lo que tenemos que buscar, revestirnos de Jesucristo y revestirnos también de su santidad, porque Él fue santo. Nico, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, ser cristiano es un estilo de vida, no es hacer algo que me gusta o me conviene y lo que no me conviene dejarlo así. No. El ser creyente, es muy, como dije al principio, es mucho más que ir a una iglesia, sino que es estar revestidos de Jesucristo, ser espejo de Jesucristo, tratar de reflejarnos en Él o hacer el esfuerzo para tratar de ser como Él fue. Por eso hay en Romanos, capítulo 13, verso 11, dice lo siguiente. Decía el apóstol Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que ya
que es ya hora de levantarnos del sueño. Mire cómo veía Pablo a sus congregados allí en Romanos, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hay algo que me llama la atención porque él dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto habla de madurez, esto habla de crecimiento, esto habla de crecer en las cosas del reino. Tal vez cuando creímos, cuando hicimos nuestra oración de fe, no teníamos posiblemente conocimiento en la palabra, lo que significaba la Biblia, qué significado tenían las promesas de Dios. Pero ha pasado un tiempo y todos lo hemos pasado y en diferentes tiempos. Pero sabemos que hemos crecido en las cosas del reino. Y hoy está mucho más cerca nuestra salvación de que cuando creímos, de que cuando empezamos. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a un convencimiento de que ya sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y esto se llama de avanzar, crecer, madurar en las cosas del reino, madurar en las cosas espirituales. Este pasaje de Pablo es un consejo porque habla acerca de la excelencia con la cual debemos seguir a Jesucristo. No solamente habla de excelencia, sino que también habla de permanencia. ¿Por qué le digo permanencia? Porque hay personas, y lo vemos y lo hemos visto y lo seguiremos viendo sin duda. Hay personas que no se han mantenido firmes en la doctrina, dejando el camino del reino para seguir sus propios caminos o cualquier otro camino. Entonces el apóstol Pablo considera que las actitudes son tan importantes como las acciones. ¿Y cómo podemos traducir esto? En que lo que decimos que somos tiene que estar acorde a lo que hacemos. Lo que decimos que somos lo tenemos que demostrar con nuestras acciones. Si decimos que somos seguidores de Jesucristo, tenemos que vivir como Él vivió. Si decimos que somos hijos del Rey, que vivimos en santidad, lo tenemos que demostrar. Y esto significa que nuestras acciones van acorde con lo que decimos. Y si hacemos eso, entonces estamos permitiendo que la palabra obre en nosotros y haga de nosotros mejores personas, mejores hijos de Dios y mejores testimonios por sobre todas las cosas. Mire, en Gálatas capítulo 3, la versión actual dice, ¿será posible que sean tan tontos? Así le decía el apóstol Pablo a los Gálatas, después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Pablo no andaba con vuelta y les dijo, pero ¿serán que ustedes son tan tontos que después de haber comenzado la vida cristiana en el Espíritu, ahora se dejan llevar por cualquier doctrina? Mónica, Dios te bendiga. Marucha, Dios te bendiga. Mi esposa, no sé si la saludé, pero Dios la bendiga. Entonces, Pablo decía, muchachos, no sean tontos, porque después de haber comenzado a vivir una vida cristiana en el Espíritu, porque ahora tratan de vivir conforme a sus propios esfuerzos, alejados del camino del reino. Nelsa, Dios la bendiga, gracias por estar. Y hemos visto esto. Pablo luchaba con eso en aquel tiempo, pero en este tiempo hemos visto también personas que han dejado la senda antigua, personas que han dejado el camino, personas que se han apartado para seguir sus propios designios, su propio camino, su propia voluntad o sus propios esfuerzos. El apóstol Pablo enfatizó que así como comenzaron ellos la vida cristiana en el poder del Espíritu, de igual manera crecerían por el poder del Espíritu. Los Gálatas, a quien Pablo hace referencia, que algunos de ellos estuvieron en el día de Pentecostés, en ese derramamiento poderoso del Espíritu Santo, dieron un paso atrás cuando decidieron cumplir con las leyes judías y eso no les traía crecimiento, porque dejaron las cosas del Espíritu y se subieron a las cosas de la carne. Mónica, Dios te bendiga, gracias por estar. Esto es lo que estaba viendo y diciendo Pablo, que los Gálatas, aquellos que habían conocido el día Pentecostés, habían disfrutado de la presencia del derramamiento del Espíritu Santo, habían hablado en lenguas, habían profetizado, habían recibido esa gracia y el don de Dios ese día. Ellos se habían apartado porque prefirieron seguir las leyes judías, pero eso a ellos no les traía crecimiento. De la misma forma, eso lo podemos ver actualmente, personas que se apartan porque se apartan, personas porque deciden ir tras la corriente del momento, tras la
teorías, esas teorías que aparecen, vaya a saber de dónde y sin fundamento bíblico, pero hay personas que lo siguen y ¿qué es lo que están haciendo? Sino apartándose de la verdad de Jesucristo. En el camino muchos han dejado los principios de Cristo y lo han cambiado por religiones, por tradiciones, por idolatría, por costumbre y cuantas cosas más que han llenado su corazón. Pero debemos darnos cuenta de algo bien particular, y es que crecemos espiritualmente gracias a la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros, y no por seguir normas, tradiciones o doctrinas del momento, esas corrientes momentáneas que aparecen. Y así le nombro una, y no quiero criticar, pero es una corriente que está ganando el mundo, y es la teoría de la prosperidad, que enseña que el evangelio es para volverse ricos, y si usted no es rico, entonces tiene que sumarse a la teoría de la prosperidad. Y ese, que yo sé, porque yo me acuerdo de Jesucristo, no fue a la cruz del Calvario por eso, para que seamos ricos, sino para que seamos salvos. Pero hay personas que tuercen la doctrina, y ahí hay personas que le siguen y se están apartando de la verdad. Esas teorías no traen crecimiento. Lo que trae crecimiento es el Espíritu Santo en nosotros. Lo que trae crecimiento es el desarrollo y el obrar del Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es lo que trae crecimiento a nosotros. Sabemos que muchos han dejado la doctrina de Cristo, los principios de Cristo, la palabra de Dios, para apartarse atrás de ambiciones personales, idolatrías, religiones, costumbres y cosas que llenan de alguna forma el corazón de las personas. Etel, Dios la bendiga, gracias por estar. Entonces, viendo Pablo que muchos entraron en un sueño profundo, como dice él, advierte que el reino del Señor se acerca. Y esto es una realidad y es una verdad. Carmen, Dios la bendiga. Pablo lo que advertía en aquel tiempo, hoy a través de la palabra del Señor también estamos siendo advertidos que el reino del Señor se acerca, y sorprende con un llamado a reconocer los tiempos actuales. Estos son los tiempos bíblicos, los que estamos viviendo son tiempos bíblicos, son tiempos proféticos. Israel es el reloj de Dios y se están alineando el minutero con la hora. Están sucediendo cosas que están escritas y somos testimonio de lo que está sucediendo en el mundo. Por eso Pablo, y hago mía las palabras de Pablo cuando él dijo: muchachos, hoy ustedes están más cerca de la salvación de que el día que empezaron a creer. Y es cierto, porque han pasado cosas y están pasando cosas que nos dice que los tiempos están terminando. Y hay muchas personas que en vez de seguir la verdad, lo que hacen es torcerse por las doctrinas de hombre. Si tenemos que tener cuidado con estas doctrinas. Si hay algo que siempre trato de enseñar es que no le diga todo amén, sino que escudriñe en la palabra del Señor a ver si esto es cierto, si está escrito, si es verdadero, entonces diga amén. Pero si ve que hay algo, no le cierre, vaya y escudriñe en la palabra de Dios. Podemos entender y podemos ver a través de las redes, a través de las diferentes plataformas, una serie de mensajes, un montón de mensajes. Podemos ver cómo se desarrollan los cultos, las reuniones en otros países, en África, por ejemplo. Algunos en Brasil. Y se puede ver qué es lo que hacen allí, que está reñido con las cosas de Dios. No quiero criticar con esto. Pero hay miles y miles de personas que están siendo arrastradas al infierno por la apostasía, queridos, por pastores apóstatas. Personas que en vez de predicar la palabra y ministrar de parte del Señor a través del Espíritu Santo, lo que hacen, ministran con la carne y hacen cosas que son inentendibles, y por más que quiera buscarle la vuelta en la Escritura, no están escritos. No está escrito lo que hacen en la palabra de Dios. Entonces tengamos la firmeza en el reino de los cielos. Tengamos la convicción, la decisión y la determinación de seguir la palabra de Dios. Siguiendo la palabra de Dios, tal vez a usted lo critiquen como religioso, como antiguo, como... Bueno, pues no importa. A menos que le guste o que le interese más la apreciación de los hombres que la aprobación de Dios. A despertar del sueño profundo por el riesgo que se corre de quedar atrás. Y esto es lo que estaba diciendo Pablo: muchachos, despierten del sueño, porque se han dormido y lo que hacen es quedarse atrás. Lo que hacen cuando se duermen en el espíritu, ya no están alerta a las cosas nuevas que aparecen. Y hay muchas cosas nuevas que están apareciendo, están arrastrando a las personas a algo que no es espiritual. Tenga cuidado con todo lo que aparece.
Como dice la Escritura, escudriñe, retenga lo bueno y deseche lo malo. No va a ser pecador por eso. Si está alineado a la palabra de Dios, reténgalo. Y si hay algo que no está alineado a la palabra de Dios, pues entonces deséchelo. Porque está escrito, tenemos que filtrar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Tal vez le tengamos que pedir discernimiento a nuestro Señor para poder darnos cuenta de eso. Entonces, viendo Pablo que mucha gente había entrado en sueño profundo, advierte que el reino del Señor está más cerca que antes. Y sorprende con un llamado a reconocer los tiempos actuales. Estos son los tiempos actuales. Esta es la temporada que nos ha tocado vivir y es una temporada de bendición, una temporada que está mucho más cerca del arrebatamiento, de la salvación de nuestras almas, de lo que estuvo Pablo en aquel tiempo. Entonces, ¿cuál es la manera de asumir nuestra identidad plena con Jesucristo? Es marcando una diferencia en la forma de vivir. Que nuestra forma de vivir sea un testimonio de la palabra de Dios en nuestra vida, que sea un obrar del Espíritu Santo, pero también que sea una forma de vivir conforme a la voluntad de Dios y a Jesucristo. Y esto se resume en lo siguiente: reconocer el pecado, ir contra el pecado y no permitir que el pecado nos atrape, llegando siempre con un verdadero arrepentimiento. Entonces, lo que debemos aprender es a permanecer, queridos, a como sea permanecer. Habrá problemas dentro de las iglesias, y esas de las iglesias lo pasan siempre por lo mismo. Lo hizo Pablo, lo pasó Pablo con los corintios, lo pasó Pablo con los romanos, con los gálatas, con los efesios. Él tenía problemas en sus congregaciones, pero esto no nos hace a nosotros impunes a esas dificultades. Pero el problema es que aunque haya dificultades en las congregaciones, permanecer en Cristo, porque hay personas que se apartan pensando que le hacen un mal a Dios. Yo me aparto porque le hago un mal a Dios o le hago un mal al pastor. No, en absoluto, querido, porque Dios nos sigue bendiciendo de la misma forma que antes. Usted no me hace un favor ni una maldad si se aparta. Lo malo se lo hace usted mismo, porque no se aparta de mí, no se aparta de la iglesia, se aparta de Jesucristo. Se aparta de la doctrina de la verdad de Jesucristo. Entonces, reflexionemos todos en esto. Hay que esforzarse, sí, claro, estamos de acuerdo. Tenemos que doblar el esfuerzo para poder congregarnos, estar, orar, buscar la presencia de Dios. Sí, estamos de acuerdo, pero no conozco otro camino que me lleve a la salvación. Ni por ayuda, ni por asociación con otras asociaciones seculares, ni porque lo merezco, sino que por misericordia llegaremos a la salvación. Pero el único camino es siguiendo la doctrina verdadera de Jesucristo. No que Jesucristo tenga otra doctrina, sino que los hombres han torcido la doctrina de Jesús, la doctrina de la salvación, y apuntan más a la riqueza, al bienestar, a lo material, pero se olvidan que en definitiva lo que tiene que ser salvo y sano es el alma. Entonces, tenemos que aprender a permanecer. De esto se trata. Pedro vio caminar a Jesucristo, a Jesús sobre las aguas, y fue atrevido y quiso estar allí y empezó a alargarse, a arriesgarse y empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando sintió que los vientos eran fuertes, se desenfocó de su objetivo, de su norte, bajó la mirada de Jesucristo, del Señor, y no logró soportar la presión y entonces empezó a hundir. Nosotros, a diferencia de Pedro, tenemos que permanecer llenos del Espíritu, conducidos por el Espíritu y preparados por el Espíritu. Se vendrán días complicados. Adriana, Dios te bendiga. Se vendrán días difíciles, complicados, pues antes también lo hubieron. La diferencia es que los días complejos y críticos que estén por venir, Jesucristo está con nosotros. Lo que tenemos que hacer, tal vez lo que no hicimos antes, y es permanecer en Jesús, permanecer en el camino, permanecer cuidando nuestra salvación. Dios sabe que basta solo un pequeño pecado para infectar la vida de cualquier hombre. Por eso Pablo dice: despierten de ese sueño, no sean perezosos y vean la realidad que muestra la salvación. Y esa salvación está más cerca de lo que pensamos. El día del Señor está mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros podemos imaginar. Podemos hasta pensar, tal vez ya vino y nos quedamos. Bueno, Él no tiene la obligación de avisar, tampoco lo va a hacer. Podemos pensar, llegará mañana, entonces pues arreglemos nuestras cosas. Y si no viene, pues las tenemos que arreglar igual.
Pero sabemos que la salvación, ese día terrible de Jehová, ese día del arrebatamiento de la iglesia, donde los santos serán arrebatados, entonces está mucho más cerca de lo que podemos pensar o imaginar. Por eso siempre es bueno reflexionar si estamos tan revestidos de Dios como para mantenernos en Él o permanecer en Él, o nos estamos dejando llevar por las doctrinas del momento, lo contemporáneo, las invenciones de los hombres, o los inventos de los hombres, mejor dicho, o nos estamos dejando deslumbrar por las luces y por los colores. Yo no con esto quiero decir que seamos una iglesia religiosa y antigua, pero hay cosas, queridos, que no están escritas. Y la doctrina de los hombres la está cumpliendo y están arrastrando a muchísimas personas. Muchos incluso posiblemente puedan estar perdiendo su salvación. No soy yo para criticar ni para juzgar, pero tal vez siguiendo la doctrina de hombre peligra la salvación. Quiera Dios que no sea así. Pero bueno, también sabemos que la salvación es personal. Aquel que sigue la doctrina de hombre, bueno, Dios tenga misericordia. Esforcémonos nosotros para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Que cuesta? Sí, claro, si está pensando eso, estoy de acuerdo, cuesta y cuesta mucho. Si tenemos que doblar los esfuerzos cada día para buscar de Dios, sí, es cierto. Pero es la única forma de que seamos salvos para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea que tomemos el camino correcto para darnos su carácter, para sostenernos en Él y hacer crecer la obra. Hablábamos el domingo de la obra. Pero para eso tenemos que estar centrados en el camino de Jesucristo. Punto, no hay otro. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 dice: estén alerta, en una nueva versión. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. No es nada nuevo que le diga que el diablo es el enemigo de nuestras almas y está esperando que alguien duerma espiritualmente para derrotarlo, hacerle caer en pecado y adueñarse de su alma. Esto no es nuevo. Pero sin embargo hay personas que permiten que eso suceda. Vuelvo a repetir, no critico y no juzgo. Yo no puedo preocuparme por otros si primero no me preocupo por mi salvación. Pero son cosas que están y se ven diariamente. Personas que se alejan de la doctrina, que cambian de doctrina, que hacen lo que a los hombres se les antoja, queridos. Ese es un riesgo. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchos de esos a quien el diablo puede devorar es porque están dormidos espiritualmente o deslumbrados con algo que no proviene de Dios. ¿Cuál es la clave para que eso no nos pase a nosotros o no nos pase a nadie? No seamos escasos al buscar de Dios. Tomar la espada y estar listo para deshacer las mentiras que quieren hacernos creer o entrar en un sueño profundo. Juanita, Dios te bendiga. Juan, y Dios te bendiga. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Solo tenemos que tomar la decisión de despertar, de estar despiertos en lo espiritual. Se requiere una actitud de entrega al Señor y una sumisión al control del Espíritu Santo, quien nos provee los recursos para hacer frente a toda interrogante y todo aquello que se nos pueda presentar, y aquello que quiera deslumbrar nuestros ojos, tener el discernimiento y decir: Señor, si esto no proviene de ti, quiero que lo apartes. Quiero seguirte solamente a ti, Dios. Quiero seguir tus lineamientos, quiero hacer tu voluntad. Quiero que mi corazón sea un corazón conforme al tuyo. Quiero hacer cosas aquí en la tierra que a ti en los cielos te agrade, Dios. Y seguirte solamente a ti. Solo así disfrutará de esa paz de conciencia y de sentirnos verdaderamente libres. El poder cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Si paso en limpio, ¿qué puedo decir? Tratemos de no dormirnos espiritualmente. Tratemos de no cerrar nuestros ojos y quedarnos, porque sin duda nos estamos deteniendo y estamos retrocediendo. Tratemos de no hacer esto, de no dormirnos, porque sin duda el adversario, nuestro adversario el diablo, como león rugiente anda buscando para devorarnos. Estemos siempre despiertos en las cosas del reino. No seamos escasos para buscar a Dios. Pidámosle discernimiento, sabiduría, y no nos dejemos deslumbrar por las corrientes nuevas que aparecen. La riqueza no viene del hombre, la riqueza viene de Dios, pero la principal y mejor riqueza que tenemos que tener y cuidar es la riqueza espiritual, el estar plenos
en el Espíritu Santo. Tenga como norte eso, estar pleno en el Espíritu Santo y ser rico en lo espiritual, porque esto es lo que será pesado en balanza cuando estemos delante del trono de la gracia. No lo material que tuvo, no lo lindo que disfrutó, no la riqueza que le dio la doctrina extraña, sino aquel que hizo la voluntad de Dios y cumplió fielmente con la palabra de Dios y se guardó en santidad, buscando siempre la verdad de la palabra de nuestro Señor. Es mi oración que este devocional, no solamente golpee tu corazón, sino que siga ministrando a través de los días. Que tengamos los ojos abiertos y que no nos demos el lujo de dormir en lo espiritual esperando a ver qué es lo que pasa. Porque sin duda el león rugiente vendrá por nosotros. Porque sin duda nos dejaremos deslumbrar y llevar por las corrientes contemporáneas o la corriente de moda, la corriente del tiempo. Cuídese, querido, ore. Porque se trata de nuestra salvación. Tal vez no lo podemos entender hoy, pero estoy seguro que cuando estemos allá en el reino, salvos, estemos allí disfrutando de eterna alabanza, entonces, si tuviéramos conciencia, creo que no nos arrepentiríamos de absolutamente nada de haber buscado a Dios aquí en la tierra. Piense en esta palabra y escuche nuevamente el mensaje y la palabra en Romanos capítulo 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, decía Pablo a los romanos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el tiempo está corriendo y no se detiene, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Te bendigo y gracias por estar ahí. Bendigo tu tiempo, tu paciencia, bendigo tu amor, bendigo tu vida, bendigo tu salud, tu economía, bendigo tu familia, bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos, bendigo a tus nietos, bendigo tu heredad, bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que hagas con tus manos sea próspero. Bendigo tu ministerio, tus dones, tus talentos. Oro para que tengas sabiduría a seguir solamente a Jesús, solamente a Cristo. Y si el Señor un día somos arrebatados y estamos en eterna alabanza y nos da 5 segundos de conciencia, qué hermoso sería vernos allí y decirme, hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera y hemos guardado la fe. Nos espera entonces la corona de gloria y esa eternidad con Jesucristo. Gracias, Mónica, por el saludo. Fernando, Dios te bendiga. Juanita, Dios la bendiga a todos. Todos sean bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por estar ahí. El miércoles nuevamente a las 8 de la noche aquí a través de Facebook, las redes que han sido de gran bendición para nuestra vida. Domingo 10 de la mañana allí en la casa de Dios, se está haciendo cosas hermosas, no te lo pierdas. Te invito, y si alguien ve algún apartado, invítelo. Haga volver al camino. Recuerde que aquel que hace volver a un apartado al camino está cubriendo multitud de pecados. Entonces, hágalo, querido. Sería hermoso vernos todos el domingo allí para disfrutar de la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar.